Papa Juan Pablo II subraya la necesidad de un concepto ético de desarrollo. El problema entre los dos bloques es que su enfoque es puramente economicista, y esta es inadecuada, ya que no atiende a la totalidad del ser humano. Y él hace el contraste entre ser y tener. No hay contraposición simplista entre ser y tener. Para poder ser es preciso disponer de un nivel mínimo de medios materiales, es decir, uno tiene que tener lo mínimo necesario. La tragedia de los pueblos pobres es que carecen de este mínimo necesario para ser dignos. Y también en los países superdesarrollados, la abundancia del tener, es decir, tener demasiado cosas, y la insaciable ansiedad de acumular aún más, se convierte en un obstáculo para el ser verdaderamente humano. Esta perspectiva de ser tiene una doble dimensión que requiere una visión más amplia que la económica cuando habla del hombre. Primero, recordar que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y segundo, está llamado a la inmortalidad. Ahí es la síntesis de su ser verdadero. El Papa explica que hay que entender el ser desde una doble perspectiva. Primeramente, la creación. El hombre corresponde desarrollar lo que Dios le confió en los comienzos. El desarrollo es la expresión moderna de una dimensión esencial de la vocación del hombre, lo que se manifiesta en el libro de Génesis. Como dice el Papa, el desarrollo comienza en la creación. Y la segunda perspectiva es la salvación. Cristo se inserta en nuestra historia por elevar la condición humana. Ser cristiano conlleva una exigencia de proyectar la fe hacia el mundo, y esta proyección no excluye en ningún hábito de la vida humana. Lo que significa que el cristiano tiene que preocuparse por la transformación del mundo, y esta es la enseñanza desde el principio de la doctrina social de la Iglesia. Luego el Papa habla de estructuras de pecado y dice, hay que destacar por tanto que un mundo dividido en bloques, regidos por ideologías rígidas, donde en lugar de la interdependencia y la solidaridad dominan diferentes formas de imperialismo, no está fuera de lugar hablar de estructuras de pecado. Estos se originan en el pecado personal y por consiguiente están vinculadas siempre a actos concretos de las personas que las introducen, las consolidan y dificultan su eliminación. Y así estas estructuras se esfuerzan, se difunden y son fuente de otros pecados, condicionando la conducta de los hombres. Entonces hay estructuras que son de pecado, que resultan de seres humanos y sus decisiones, pero las mismas estructuras comienzan a formar las conciencias en una forma equivocada. Y por eso este término se emplea para designar ciertas actitudes o hábitos muy arraigados en nuestra sociedad. Todos actuamos de acuerdo con ellos como lo más natural del mundo. Entonces, estas estructuras terminan influenciando a todos
las personas. Cuando toda la sociedad funciona de acuerdo con estas injusticias enraizadas, estos criterios se convierten a su vez en condicionamientos para la conducta de las personas. Esta voracidad económica y política, afán de ganancia y sed de poder explica que los más débiles siempre quedan discriminados y terminan reducidos a la miseria y sin resortes para salir de ella. Este resulta en una gran tragedia, la tragedia del subdesarrollo y también su más profunda realidad. Tan real como es la condición de posibilidad para que el hiperdesarrollo existe y los pueblos poderosos vivan en la opulencia. Es decir, la realidad de la pobreza hace posible el hiperdesarrollo en la opulencia de otros. ¿Cuál es la salida de esta situación de pecado social y el subdesarrollo? El Papa propone la solidaridad como respuesta a esta realidad injusta. La interdependencia y la solidaridad son términos claves para esta encíclica. Interdependencia expresa la realidad que estamos interconectados un país con el otro, y la solidaridad expresa la exigencia moral que de ahí se deriva. ¿Qué es la solidaridad según el Papa? Pues no es un sentimiento vago o superficial frente a los males de tantas personas cercanas o lejanas. Es al contrario, la determinación firme y perseverante de comprometerse por el bien común, por el bien de todos y cada uno, porque todos somos verdaderamente responsables de todos. La solidaridad está opuesta al pecado social que se manifiesta en el afán de ganancia y la sed de poder. ¿Cómo podemos concretar la solidaridad? El Papa ofrece ciertas maneras de lograrlo. Primero, las relaciones entre los hombres y entre los pueblos. Hay que asegurar un desarrollo integral que abarca a todos. Luego, las relaciones hombre-naturaleza, respecto por la dimensión ecológica. En el orden práctico hay que insistir en la limitación de los recursos. Tercera, la opción preferencial por los pobres tiene que estar visto en términos internacionales. Hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, este amor preferencial no puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y sobre todo sin esperanza de un futuro mejor. No se puede dejar de constatar la existencia de estas realidades. Y reafirmando la tradición sobre la propiedad privada, pero usando una nueva expresión, el Papa dice que la propiedad privada lleva una hipoteca social, es decir, que tiene que entenderlo desde el destino universal de los bienes. El Papa dice que la Iglesia tiene que dar ejemplo también. La Iglesia, sus ministros y cada uno de sus miembros está obligados a aliviar la miseria de los que sufren, cercanos o lejanos, no solo con lo superfluo, sino con lo necesario. Ante casos de necesidad, dice el Papa, no se debe dar preferencia a los adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos de culto divino. Al contrario, podría ser obligatorio enjanear estos bienes para dar pan, bebida, vestido y casa a quien carece de ellos.
En conclusión, solicitud redes sociales parte de un análisis de la realidad sociopolítico del problema del subdesarrollo. Luego pasa un juicio ético y teológico denunciando los valores vigentes y calificándolos como estructuras de pecado. Luego se proponía un nuevo sistema de valores basado en la solidaridad. Finalmente ofrece unas acciones concretas. Y hay 5 acciones que están mencionadas que reflejan la realidad de los documentos anteriores de la doctrina social, de necesidad de reformas de carácter económico, cambios del sistema de comercio internacional y del sistema monetario financiero para evitar situaciones límites como es la deuda externa, y cambios en las tecnologías. También reformas de carácter político y jurídico, que son una reorientación de las organizaciones internacionales, un avance hacia un grado superior de ordenamiento jurídico internacional. Estas son acciones que podemos hacer para desarrollar un mundo más justo.